¿Qué se llevaría a una isla desierta? ¿Por qué es tan poderosa esta idea que implica la soledad, pero también que implica que nos salteemos quizás lo que es más obvio? Muchas veces hemos fantaseado, seguramente usted en su casa también lo ha hecho, con la idea de partir de tierra firme, de atravesar grandes distancias, ir un poco más allá, incluso del horizonte, y llegar a una isla desierta. Claro, la idea de plasmar el mundo que uno tiene en la mente y llevarlo a la realidad se refleja en una forma mucho más cristalina cuando esa isla está totalmente despoblada. La pregunta que hay que hacerse es si esto es posible, y mire, la respuesta es que no, porque si vamos al caso, muy probablemente, cuando uno llega a una isla desierta, lo que tiene es frío, lo que tiene es hambre, lo que tiene es miedo también, porque claro, no conocemos el lugar, no sabemos cuáles son los peligros que uno puede enfrentar. Y sobre todo desolación, que es hijo del vacío y también de la terrible angustia que uno puede llegar a sufrir. En definitiva, si hay algo que tenemos claro cuando llegamos a una isla desierta, es que nos queremos ir de allí cuanto antes, que queremos emprender el viaje de regreso cuanto antes. ¿Y quién es el náufrago más conocido de todos? ¿Cuál es la referencia cuando uno habla de una isla desierta? Claro, la cultura occidental nos ha traído hasta esta parte a la figura de Robinson Crusoe, a la figura de este protagonista de una obra que es maravillosa y que obviamente hay que leer, que son las aventuras de el protagonista que creó Daniel Defoe, que se llama Robinson Crusoe, y que de paso le cuento quién era él, ¿no? Era un adolescente prácticamente, tenía 19 años, cuando su padre, que era un acaudalado comerciante, le iba muy bien, era la profesión de moda en ese momento, era la profesión liberal, le dijo, mira, yo quiero que vos seas abogado. ¿Y qué le dijo Robinson Crusoe? Dijo, no, papá, yo no quiero ser abogado, yo quiero hacer lo que vos hacés. Y rápidamente, desobedeciendo a su padre, se puso a comerciar, viajó al África, fue próspero durante algunos años, realmente hizo muchos negocios Robinson Crusoe y volvió con mucho dinero a la Inglaterra que lo había visto partir. Después volvió a irse, estoy avanzando en la historia. Volvió a África, fue tomado prisionero, escapó y llegó a las costas de Brasil. Y ahí también volvió a amasar una pequeña fortuna. Era un hombre habilidoso en los negocios, se había forjado en el seno de una familia totalmente acomodada, sabía cómo transaccionar, pero cuando estaba instalado en Brasil y emprendía un viaje para comprar y vender esclavos, esto está obviamente en la historia, lo que hacía era comprar y vender esclavos allí en la parte de Guinea. Bueno, en medio del viaje, cuando estaba en la zona de la desembocadura del Orinoco, su barco naufragó. Murió toda la tripulación en la que viajaba Robinson Crusoe y el océano lo expulsó directamente a una isla desierta. Claro, Robinson Crusoe no era un buen salvaje. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque a lo largo de la historia también vamos a ver cómo él no se adapta a la isla, no termina haciéndose un salvaje, alguien que era civilizado, sino que lo que hace es precisamente lo contrario, busca imponer su contenido civilizatorio a lo que era la adversidad de la naturaleza. De eso se trata la historia, en definitiva, de Robinson Crusoe. Y si no, mire, le doy un dato que me parece que es elocuente. Cuando él llega, cuando él es arrojado a esa isla desierta, lo primero que hace Robinson Crusoe, adivine qué es. Lo primero que hace es, vuelve al océano, empieza a pensar, si yo naufragué y estoy en la costa, bueno, evidentemente los restos de la embarcación deben estar cerca, y lo que hizo fue nadar hasta los restos de la embarcación para rescatar los elementos que le iban a permitir sobrevivir a esa adversidad. Rescató un cuchillo, rescató un rifle con pólvora, rescató semillas también. Y lo que hizo con eso, seguramente usted ya lo sabe, pero es la historia que vamos a estar contando en los próximos minutos. Robinson Crusoe, sin ninguna duda, es una aproximación a una especie de odiseo moderno, pero también es un tratado sobre el colonialismo, es en algún momento o ha sido en todo caso abordado como un manifiesto de los derechos del hombre a la propiedad privada, de los derechos del hombre a la libertad. De ahí va a surgir la génesis del liberalismo, en definitiva, de la idea de Robinson Crusoe.
Pero sobre todo yo quiero concentrarme esta noche en uno de los abordajes quizás más conocidos de nuestra cultura, el que tiene que ver con la política y la economía, pero puntualmente con lo que es la separación entre ambas, la política por un lado y la economía por otro, porque claramente el abordaje que se hace de Robinson Crusoe es diferenciado y es interesado. Quien tuvo o tiene un libro de economía en la mano seguramente ha tenido un capítulo de Robinson Crusoe, porque ha servido para todas las teorías que tienen una simiente neoliberal o liberal. Se estudia cuánto tiempo Robinson le podía dedicar a los cocos en detrimento de lo que era la pesca. Se estudia cuánto podía dedicar al ocio para tratar de maximizar después sus beneficios cuando trabajase. Esa es la idea que ha quedado. La piedra angular del capitalismo yace directamente en la historia de este señor que se llama Robinson Crusoe. Claro, al mismo tiempo yo podría decirle que el ejemplo de Robinson constituye lo que es, en definitiva, una apología. ¿De qué? Bueno, del mito del hombre solo, del hombre que puede contra todo, del hombre que va a ser exitoso, o que es exitoso no solamente por sus medios, si usted quiere. Es el individualismo por sobre el resto del contexto. Es el emprendedor. Es el emprendedorismo en el contexto de una isla desierta. Es el emprendedorismo en un contexto de globalización, que lo que hace es borra las fronteras y te cambia el panorama de aquello que en definitiva te rodea. Pero sobre todas las cosas, Robinson Crusoe deja en claro una situación que es tomada por la ciencia económica después, que es la futilidad de la sociedad, lo vano, lo vacuo, lo estéril de contar con una sociedad y por ende de contar con un Estado. ¿A usted le parece que un Estado es estéril? ¿A usted le parece que un Estado o una sociedad no le ha servido a Robinson Crusoe para vencer en todo caso, si es que se puede vencer, obviamente que no, a lo que es la naturaleza? Mire, yo quiero proponerle esta noche una idea, ya para cerrar este comentario, que es que lo que nos han contado, en definitiva, no es cierto, que en todo caso hay un error en esta aproximación. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque quizás, déjeme decirle que Daniel Defoe, cuando quiso concebir Robinson Crusoe, quiso hacer un alegato crítico de lo que estaba pasando en la sociedad, quiso marcarle que alguien que era meritócrata, que alguien que era individualista, merecía el castigo de quién. Bueno, primero del autor, que lo hizo naufragar y que lo puso prisionero y que lo dejó en una isla desierta durante 28 años. Pero después del resto de lo que es la sociedad. Y se lo traslado ahora a una pregunta central. ¿Pudo haber sobrevivido Robinson Crusoe si no hubiese tenido la formación que tenía? ¿Pudo haber sobrevivido sin haber sido criado en un seno familiar acomodado? ¿Pudo haber sobrevivido si no venía de lo que era una potencia en ese momento como era Inglaterra, que manejaba tecnología de punta? Bueno, claramente no pudo. Y esto es lo que se ha salteado en gran medida la cultura, pero sobre todo lo que se ha salteado la ciencia económica. Ahora, déjeme decirle algo más, porque en todo esto está claro que hay una bajada de línea, si usted quiere. Hay gobiernos que están promoviendo algo parecido a esto que le estoy contando. El individualismo, la meritocracia, el repliegue del Estado en aquellos sectores que son los más vulnerables y que necesitan de un Estado. El Estado hace abstracción de lo que es el individuo, lo saca de su contexto. Nos dice, miren, son todos iguales, compitan entre ustedes y aquel que tiene un mejor genio, aquel que tiene un mejor carácter, aquel que está más capacitado va a ganar. Y desconoce lo que es la desigualdad. Una desigualdad que está muy presente en nuestra Argentina de hoy, sin ninguna duda. O usted me va a decir que es lo mismo el derecho que tiene un pobre que el derecho que tiene un rico. El derecho que tiene un hombre que el derecho que tiene una mujer en la Argentina. Con los casos de discriminación, con los casos de abuso que hay. La realidad es que esto no es así. Mire, vivimos en sociedad y hemos creado lazos. Hay lazos económicos, hay lazos que son de características políticas, hay lazos que tienen que ver con lo normativo, las leyes que nos regulan, pero sobre todo hay lazos culturales que son nuestro pasado, nuestro presente, los símbolos que compartimos, las ideas que tenemos y discutimos en el seno de la democracia. De eso se trata también Robinson Crusoe. Mire, vivimos en sociedad para burlar la muerte, aunque le parezca mentira. Vivimos en sociedad para morir mejor, para morir menos solos. En rigor vivimos en un contexto social para vivir bien, como decía Aristóteles, incluso para cuidarnos de nuestra propia fragilidad. Estamos reunidos o nos reunimos en torno al fuego, esta noche, aquí y ahora,
es reunirnos en torno al fuego. Recibimos calor, nos hacemos más fuertes. De alguna manera atravesamos lo que son los siglos, las eras, y es un grito que viene de tiempos inmemoriales. Mire, déjeme decirle que buscamos un origen y también buscamos un destino, sin ninguna duda, y en el medio trazamos el que es nuestro camino. Y en una sociedad cada vez más cínica, cada vez más individualista, cada vez más meritócrata, y sobre todo una sociedad que es renuente a lo que es su connotación social, hay muchas preguntas, pero creo que hay dos importantes. Una, ¿cómo hacemos para que haya menos Robinson Crusoe en este país? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para abandonar esta isla desierta que es la Argentina de la desigualdad? Acompáñeme porque ya está con nosotros Carolina Papaleo. Qué gusto tenerte, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas andás? noches. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, es una Argentina, yo digo, de muchos Robinson Crusoe. Algunos son colectivos y otros son individuales. Las mujeres en general han atravesado una historia con mucha discriminación, tratando de pelear lo que es la igualdad de género. Sí. Hemos asistido esta semana a lo que es denuncias muy importantes. Digo, ¿cómo ves ese contexto en la Argentina de hoy? Con denuncias importantes, pero fundamentalmente creo que la gran protagonista Sí. fue el colectivo. El colectivo. Que es masculino. El colectivo. El colectivo de actrices, el colectivo femenino, Sí. el colectivo... Mira, yo creo que lo que está ocurriendo no solo en la Argentina, digamos, a partir de más o menos del 89, con la caída del muro, gana este gran capitalismo que es lo que está homogéneo, omnipotente, omnipresente, no solo en nuestro país. Creo que estamos en la puja y cuando algo está por declinar, viste que están como los estertores, es Sí. como una especie de monstruo que está dando los últimos coletazos. Entonces, creo que hay un modelo mental que tiene que ver, un paradigma que tiene que ver con lo lineal, que tiene que ver, está muy relacionado con la meritocracia. Si yo hago A, el resultado es B. Si yo me esfuerzo, Sí, como si entonces fuera una quiere ecuación, decir que ¿no? me va a ir Como si bien. fuera una Es ecuación absolutamente lineal, vos no dependés de nada. Sí, algo que no Vos existe, salís de ¿no? A y llegás a B. Sí. Respuestas que yo escucho bastante, que es, yo tengo que seguir trabajando. Y sí, yo también. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y entonces creo que desde hace un tiempo, que va a llevar también todo un tiempo para que se instale un nuevo paradigma, este viejo paradigma lineal al sistémico le está dando los coletazos. Y el capitalismo tiene que ver con eso, de deshacer la red. Tenemos deshecha la red, nosotros en la Argentina. Tenemos deshecho el tejido social. Tenemos deshecho en la conciencia colectiva que dependemos de esos otros. O sea, este personaje que vos hablabas, depende, él es gracias a Claro. todo ese, él es la síntesis hegeliana Claro, claro, de todo ese pasado. Claro, digamos, lo que uno no imagina es que históricamente se ha concentrado en la figura de él, pero nunca se han preguntado, bueno, ¿cómo hizo ¿Y él cómo para llegó? sobrevivir? Claro, ¿cómo o sea, llegó? ¿cómo llegó? No tuvo una madre, no hubo un vientre, Sí. no hubo un padre, no hubo una maestra, No, no pero hubo... además, qué importante es la mujer en todo eso. Y entonces, es vital. en esto, relacionándolo Sí. ahora con esta historia, yo fui a un programa y me dice, ¿quién maneja el colectivo? Y entonces le digo, ninguna. Claro, porque tiene que haber alguien que lo Son maneje. todos. Y no, pero ¿quién maneja el colectivo? Ninguna. Son todas las chicas. Le digo, porque si hubiera una cabeza es fácil cortarla. Y entonces ahí me acordé de una obra, aunque te Sí. gusta mucho el tema de la lectura, Sí. de Fuente Ovejuna, que cuando le Claro. preguntan a ese pueblo quién mató al comendador, el pueblo le contesta Fuente Ovejuna, señor. Entonces es, ¿quién me va a venir a denunciar a mí por el abuso? Todas. No importa, Sí. somos todas. Esa conciencia se hizo presente
con las mujeres. ¿Eso es nuevo? Digamos, ¿eso pasa en la Argentina de hoy? ¿Pudo haber pasado antes y por qué no pasó antes? Yo creo que eso tiene que ver, por eso la acusación de los pañuelos verdes, por eso la acusación también de toda esta movida. Sí. Te lo digo por lo que yo recibo por las redes sociales. Sí. Está asociado el kirchnerismo, por ejemplo. Es una manera además de ningunear, de se estigmatiza de de esa estigmatizar, forma, por ¿sí? supuesto, porque Sí. está estigmatizado, todo lo que sea acá está estigmatizado, te dicen cae, entonces ya todo lo que digas pasa al olvido, a estar desacreditado, a que no tiene valor. Y paradójicamente, creo yo que los jóvenes estaban fuera de la política. Y creo que todo el proceso del kirchnerismo hizo que la juventud y todos esos procesos inclusivos Sí. en algún momento dan sus frutos. Este es un proceso inclusivo dentro de lo que es el grupo de actrices y un poco este es un tejido. Entonces, mostrar cuando te relacionás con los Sí. otros, qué potente puede ser y qué solo y qué débil sos cuando estás ahí, en la isla. Sí. Y ahora, ¿cómo te las arreglás? Claro, claro. Está bien, las herramientas haciendo una memoria emotiva, digamos, usemos a Stanislavski. Sí, pero ¿qué igual- hacemos con el aquí y ahora? No tenés con quién relacionarte para ayudarte. Y también lo que pensaba es en esa película que hizo Tom Hanks, que termina hablando con ese Cuando él dice náufrago. muñeco, claro, que Claro, se... la que se pelota termi- de Wilson. Exactamente. Que hace de viernes de lo que será la historia de Robinson Crusoe. Sí, se pasaron los productores de Hollywood. Ya lo sí. transformaron en una pelota directamente. Una pelota, Sí. va. Pero yo siempre esa pelota la transformé, tal vez porque estudié una carrera que se llama coaching ontológico, con esa conversación interna que uno tiene. Sí. Entonces, esa conversación interna que para uno es absolutamente transparente, que si vos vas a un coach, es sobre todo en eso, es en lo que se trabaja, Sí. que tiene que ver con el lenguaje y operar sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te van metiendo como cultura? Que es tan difícil que las mujeres hablemos, que las mujeres seamos creíbles. ¿Cuáles fueron las opiniones que pesan en nuestras espaldas, que hasta nosotras mismas las llevamos Porque naturalizadas? uno tiene la sensación de que esto ya se dijo y esto ya pasó. Y sin Es un embargo, déjà vu constante. Es constante. Y sin embargo, uno quiere creer que ahora va a ser distinto. Digo, ¿por qué en todo caso, no sé, digo, la justicia, cómo ves el papel de la justicia en todo esto? Es que esto creo que va más allá de la justicia, porque la justicia lo que va a determinar, bueno, esto es verdadero, esto es falso, Sí. pero yo Pero lo en la que... medida en que haya un castigo, ¿no te parece que eso trasciende lo judicial y vuelve a la Yo lo creo que si cultural, hubiese digamos? un castigo Sí. y el castigo es ejemplificador, Sí, sí no sirve. existirían los asesinatos, no existirían las violaciones, no O sea, existiría... que de todas maneras va a pasar, decís vos. Creo que sí. Lo que Lamentablemente, ¿no? creo es que de la manera que no pase Sí. y que, por ejemplo, bajen los femicidios, que es una cuestión más allá Sí, pero- de los abusos Pero, y por todo, ejemplo, en Argentina hay 11 violaciones por día. Sí. Esto está registrado, por ahí son más. y probablemente. femicidios... Sí, sí, no ni te tengo el cuento, dato, pero datos sí, duros. Entonces, ¿qué digo? ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Eso tiene que ver con lo punitivo? Que yo le ponga al violador, ¿cuál es la pena al Sí, violador? no. Eso tiene que ver con qué cultura yo La lo formación, con la educo. cultura, claro. Claro. Pero ¿qué red tiene esa persona? ¿Y qué red tiene a lo mejor el violentado para poder no esperar 9 años? ¿Por qué espera 9 años? ¿Por qué no puede hablar 9 años? ¿Por qué una comunicadora como la Mangel dice yo no... Sí, no puede decir el nombre, ¿no? No me Y banco... uno lo respeta, por supuesto, digamos. Pero por supuesto, y además como yo sé el nombre, entonces entiendo que lo que no se va a bancar, lo que no se banca hoy, es lo que puede provocar en este momento. Entonces, ¿cómo no la voy a entender? Claro que la entiendo, porque sopesamos todo el tiempo, mujeres, estas cuestiones. Todos los seres humanos en otras cosas sopesamos qué ganamos y qué perdemos, y a Sí. veces, si perdemos más, agachamos la cabeza. Si no, no hubiese existido la esclavitud desde Sí. tiempos inmemoriales, hoy la esclavitud está disimulada con otras cuestiones. Pero esto tiene que ver con la educación, tiene que ver que hay una red. ¿Cuándo pudo hablar Telma? Telma pudo hablar
cuando tuvo claro que había un lugar, que había unas mujeres que se dedicaban al tema del aborto, que no tenía que ver con esto, pero, y ahí todas dijeron, fue una señora. Sí. Entonces es mostrar a la sociedad desde este lugar, por eso me parece tan importante, más allá del caso puntual. El caso puntual de después va a ser una anécdota, va a ser el puntapié de otra cosa. Claro. Mostrar que la red no es yo tengo que salir a trabajar, no es si yo me esfuerzo, no, yo lo que tengo es porque yo me esforcé. No, no es eso. Cuando vos tenés una red, todo es más fácil y pertenecemos a una red, porque también el nacimiento, cuando no existían los sanatorios, estaba la partera, estaba la que te acompañaba, estaban las que mojaban las toallas en agua caliente para poder ayudar a esa madre. Sí, sí. Eso existe, eso existió desde que el mundo es mundo. No estás solo en el mundo para venir al mundo. Venís solo, digamos, en el canal y te vas solo porque a la muerte no te acompaña nadie. Pero después del momento cero que saliste del vientre de tu madre, estás relacionado con otros. Con tu mamá primero por un cordón umbilical. Sí. Entonces eso es, poder hacer conciencia de esto. Esto es lo más importante, porque yo lo que más me duele de la Argentina de hoy es escuchar respuestas de gente que está sola, que cada vez el sistema la está aislando más, que además se daría cuenta que no solo no estamos tan solos, que ni siquiera es que le pasa solo a la Argentina. Claro, yo te iba a preguntar, ¿no? Porque Al ser a nivel continental, mirá cómo dependés de la red, que hay alguien que está superior a todos nosotros, que está haciendo que todo pase en toda Latinoamérica. Pero a ver, en un contexto como este y después de 3 años de gobierno, esa red de la cual vos hablás, que tiene mucho de una connotación social muy fuerte, muy intensa, digo, ¿es más importante o es menos importante? ¿Y hacia dónde vamos, no, con eso? No, creo que se ha trabajado justamente para... ¿O sirvió en este momento? Hoy es paradójico, ¿no? Porque dejaron armado una red, de alguna manera, que ahora te sirve para transitar una situación donde hay muchísima, digo, de punto de vista de las necesidades, son muchas. Justamente lo que digo es que esto de las mujeres puede... Viste, cuando empezás a decís esto, pero si esto ya lo teníamos construido, o sea, porque en algún lugar estaba construido, en otro. Sí, puede traspolarse a otro, Claro, en otro lugar, pero estaba construido. Bueno, se traspoló acá, hoy por hoy está acá. Sí. Entonces, ¿cómo dar el ejemplo de esto para volver para reconstruirlo de nuevo socialmente? Porque todo tiende a una cuestión individual, porque si no, no se mantiene el sistema. Esto es lo que hay que entender, que estamos todos presos de lo mismo. Bueno, tratemos de transitarlo lo mejor posible. Lo mejor posible no es cada uno por su lado, lo mejor posible es que nosotros podamos entrelazarnos y al revés de maltratarnos. Yo venía hoy con un taxista y estábamos hablando y él me decía que con sus hijas mujeres aprendía un montón de cosas y que bueno, y yo veía que se ve que las hijas como que le daban duro y le digo, mira, yo el otro día vi un video de una chica que él le dijo un piropo, ella lo empezó a grabar y cuando él se va y le dice, bueno, perdóname si te molesté, qué sé yo, ella le dice, le insulta y entonces él tiene una reacción y le dice, bueno, con esos shortcitos, pero eso es lo último que le dijo, a lo que ella le dijo. Entonces le dije al taxista, vos cuando tus hijas te den así porque hay cosas que todavía tenés que aprender y qué sé yo, preguntale si cuando ellas no sabían la tabla del 2, vos le golpeabas en la cabeza para que ellas aprendieran. Entonces, amorosidad de todos. Esto no se trata ni de hombres ni de mujeres. Esto se trata de basta de maltrato y a reconstruir que la red es lo que nos va a sostener. Carolina, la verdad que te agradezco mucho. Quédate porque le voy a decir a nuestro público que está en nuestros estudios, bueno, ya lo están viendo, está Pablo Micheli con nosotros. En instantes también vamos a tener una comunicación telefónica con el expresidente Eduardo Duhalde. Quiero preguntarte por último, ¿cómo imaginás el 2019 en términos políticos? Digo, ¿te parece que puede haber una alternativa? ¿Te parece que esa alternativa va a ser lo suficientemente consensuada y contundente como para pulsear lo que es el escenario político? Mira, yo creo que, para no decir, yo creo que fue un gran... Vos sos peronista de toda la vida. Sí, claro, o sea, si fuese
creo que me dejaban desnutrida, me dejaban peor que Robinson Crusoe. Te iban a aislar directamente. Pero no, sí, olvidé. Esos rooms que se arman, esas habitaciones de pánico, ahí me tenían. Y me pasaban por una ranura comida como para que subsistiera. Bueno, pero estás contenta con la elección al final. Sí. Por lo menos me hice cargo, no importa, si estoy contenta. Bueno, está bien. Lo que hago es, yo creo que todo este tránsito de todos estos 3 años, de todo lo que se ha visto que se pudo construir y deconstruir, y demás está decirte que si bien yo soy peronista de toda la vida, yo te digo que hasta agosto, que fue la PASO, yo no sabía quién es quién y cuándo es nunca. Eso es lo bueno, que llegué tardísimo al planeta Tierra, porque estaba preocupada de otras cosas, porque mis intereses pasaban por otro lado, y de repente... Nunca voy a dejar de agradecerle a Macri el mazazo en la cabeza que me dio de haber ganado, que hizo que aterrizara así como de repente. Y bueno... ¿Reconfirmaste tus ideas de alguna manera? No, empecé a decir algo pasó y yo no entendí qué pasó. Claro. Y entonces empecé a revisar y empecé a aunar una Carolina que a lo mejor estaba escindida, y eso está buenísimo para las generaciones que vienen por la edad que tengo, digamos, para empezar a enseñarle a esos otros cómo llegar hasta este lugar. ¿Y hay alternativa para el año que viene? Y yo creo justamente en eso, que todo este tránsito donde viste, bueno, y este es traidor y aquel traidor y qué sé yo, es un poco más de lo mismo de lo que te estaba diciendo, un poco del no maltrato, y seguro que vamos a llegar muchísimo más fuerte todos, no el peronismo, todos vamos a llegar con mejores herramientas. Gracias, Carolina, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, síganme porque, perdón, señor director, que me paré rápido, pero tenemos la comunicación telefónica con el doctor Eduardo Duhalde. Vamos a repasar con él lo que son los datos puntualmente de pobreza, que es el dato sin ninguna duda que a mí me interesa resaltar, y por supuesto también otras cuestiones que tienen que ver con la política. Doctor Duhalde, ¿cómo le va? Muy buenas noches, aquí Julián Guarino lo saluda. ¿Cómo está? Encantado de saludarte. Bueno, ¿cuál es la evaluación que hace, doctor, de lo que han sido los datos de pobreza que se dieron a conocer hoy? Yo los voy a mencionar. 33,6% de la población está bajo una situación de pobreza, son 13,6 millones de personas. Digo, ¿cuál es su percepción de lo que está pasando en la Argentina? Bueno, teníamos ese dato, inclusive en estos días hemos tenido datos enormemente preocupantes de organismos internacionales que cuidan el tema de la niñez también. La situación, esa es la verdadera grieta. Acá la otra grieta de la que se habla tanto, en realidad es una grieta falsa, en que los políticos saltan de un lado para el otro de la grieta, en un triste espectáculo, ¿no? La verdadera grieta en la Argentina es esa, de las que tenemos garantizados los derechos humanos básicos y de lo que están muy mal. Y los puentes deben ser tendidos hacia allí. Y para eso hay que generar una gesta del trabajo nuevamente en la Argentina, de la productividad en la Argentina, que es lo que un poco hicimos con el doctor Alfonsín, cuando a partir del 2002 co-gobernamos la Argentina, tomando las decisiones en conjunto, en un ámbito también de diálogo que prestó la Iglesia Católica su espacio físico y espiritual, con todas las religiones. Es decir, tenemos que juntarnos los argentinos, si no esto no tenemos ninguna posibilidad de salida. Gane quien gane, Duhalde, a usted, digamos, usted está haciendo una especie de paralelismo con la situación realmente muy crítica que atravesó la Argentina allá por el año 2001. Digo, ¿le parece que es la misma situación que tenemos hoy? No, es distinta. En ese momento estábamos en default, cuando asumí yo. No teníamos bancos, empezaron a aparecer las cuasi monedas, ¿no? En cada provincia, no nos ayudaban. Por eso siempre le digo a quienes gobiernan y a los amigos que están queriendo gobernar, que si esperan que la ayuda venga de afuera, que se compre un sillón cómodo y que esperen. La única posibilidad es que nosotros, los argentinos, seamos capaces de reeditar una gesta productiva en la Argentina, que es absolutamente posible. Pero esto es en cada municipio del país. El intendente tiene que tener un área de la producción. Cuando yo asumí en la provincia y cuando asumí a nivel nacional, en ninguno de los niveles había habido un ministro de la producción. Es una vergüenza. Y yo me enojo
Me enojo, por ejemplo, a una persona que aprecio, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando están negociando con los políticos de distintos partidos, inclusive justicialistas, puestos en el directorio del Banco de la provincia de Buenos Aires. Señora gobernadora, los puestos deben ser ocupados, por lo menos lo que sé yo, por quien ha sido presidente o vicepresidente de las entidades del agro, de la industria, del comercio, de los servicios, del cooperativismo. Y no lo elegimos nosotros, no lo elija usted, señora, que lo elija el sector. Es de una importancia fundamental, que el hombre que quiere trabajar en cualquier pueblo de la provincia, ya sea en comercio, industria, lo que sea, tenga en el directorio una persona que ha estado luchando junto con él para mejorar su situación. Duhalde, quiero preguntarle por la política económica que se aplica en este momento en la Argentina. Yo recién manifestaba lo que eran los datos de pobreza. La pobreza ha crecido en la Argentina, la inflación ronda el 44% en el año. Digo, esto es producto de la política económica que aplica el gobierno. ¿Usted coincide con el capitalismo usurero que estamos sufriendo? Estamos sufriendo, como lo sufrimos también en el 2001, bueno, en ese momento la irrupción del capitalismo usurero, padre putativo de estas maneras de manejarse neoliberales, bueno, es eso. Y eso tenemos que reaccionar, y debemos hacerlo todos juntos. Si algún partido, por votos que tenga, cree que puede gobernar solo, no entiende lo que está pasando, no entiende que esta evolución que sufre la humanidad, proceso evolutivo, ya no es siquiera evolución, estamos asistiendo a una revolución, y los que quieran gobernar con criterios de hace 30, 40 años se han quedado muy viejos, pero muy viejos, no entienden lo que está pasando, no entienden que la gobernanza moderna debe ser 10% para atrás, 40 del presente y 50 del futuro. Doctor Duhalde, quiero agradecerle muchísimo el contacto con nosotros y lo esperamos aquí en el estudio próximamente. Alguna vez podré ir. Gracias. Un saludo grande. Bueno, sígame porque ahora sí lo tenemos a Pablo Michile con nosotros. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a ver, hablamos un poco del cuadro social, ¿no? Que me parece que es muy preocupante, la pobreza en la Argentina. Yo recién daba este dato, la verdad que lo voy a dar todas las veces que pueda, porque me parece que es alarmante. 33,6% de la población de la Argentina es pobre. ¿Cuál es la lectura que hace? Terrible. ¿Qué lectura se puede hacer en un país hecho de pan, como el nuestro, que haya estos niveles de pobreza? Es algo inconcebible. ¿Pero por qué pasa? Bueno, por la desidia de quienes gobiernan. Eso es una vergüenza. Que no sepan ya no distribuir con justicia la riqueza, los ingresos. Ya no pueden garantizar que haya la totalidad de la población argentina se vaya a dormir previamente habiendo comido. Pero este es un gobierno que ganó las elecciones diciendo que iba a haber pobreza cero. No, bueno, mintió. El cinismo con el que se maneja este gobierno es espeluznante, porque todavía festejan la ayuda del Fondo Monetario como si eso recayera en ayuda al pueblo. ¿Qué se vio de la plata que puso el Fondo Monetario? ¿A dónde? Ahí están los índices, ¿no? Porque en todo caso uno puede hablar y prometer 2 millones de cuestiones, pero la única verdad es la realidad, ¿no? Y entonces la realidad es esa, que después de toda la ayuda que vino del fondo y los miles de millones que están poniendo, ¿dónde están? Todos los días cierran una fábrica, echan centenares de trabajadores, más de 100.000 puestos en la industria. Datos que, ¿cuántos puestos? 100.000. Más de 100.000, es lo que va. Datos que he leído de vos mismo, ¿no? Que has publicado. Te sigo en las redes porque tengo mucho respeto por tu opinión en términos políticos y económicos. Lo que dice Duhalde es verdad. Hay que pensar una Argentina donde de esta crisis, que este desastre que nos está dejando el gobierno de Cambiemos, solamente se puede salir en unidad, en una fuerte unidad nacional, con todos tirando para revertir esta situación, donde no venga un gobierno otra vez a explicarnos, supongamos que se logre derrotar a Macri en las elecciones el año que viene. O sea, ¿usted coincide con lo que decía recién el expresidente Duhalde? Que hay que hacer un gobierno de unidad.
no con este gobierno, del campo popular, obviamente. La unidad del campo popular, no con los sectores del neoliberalismo que han demostrado que terminamos mucho peor de lo que estábamos. Dualde dice, no es comparable a la situación del 2001 por las cuasimonedas, por la situación de los bancos cerrados, de la situación de la quita de los ahorros a la gente. El mercado financiero, ¿no? Lo que ha estado ahí, sobre todo. ¿Pero qué vamos a esperar a llegar a esa situación? Claro. Sí, la situación de crisis vamos de también. cabeza a eso, ¿no? Vamos de cabeza. ¿A usted le parece que vamos a un 2001? Y a ver, ¿cuál es la situación que marcaría que haya una mejora, que va a haber una mejora en el año próximo en la Argentina? Bueno. Todos los indicadores dicen que vamos a seguir con la economía estancada, con serios problemas. Pues se supone que los dólares del Fondo Monetario llegaron para pagar la deuda, para no hacer un default, ¿no? Que fue, en definitiva, lo que terminó pasando en el 2001. A mí no me preocupa tanto el default, ¿eh? ¿Qué le preocupa? Me preocupa que la gente no coma, que haya los niveles de pobreza que hay. Sí, a mí me preocupa lo mismo, pero se lo quería preguntar a usted, ¿no? Claro, porque la verdad que esto del default... Igual con un default, la familia argentina la pobreza es más importante, ¿no? También aclaremos. Claro. Es decir, el efecto pobreza que viene después de un default, la desconfianza, todo ese resto, uno puede decir, bueno, no hay tantas inversiones en la Argentina, pero cuando hay un default hay muchas menos también, ¿no? En algún punto. No, es que no hay inversiones. Creo que algo de lo que dijo Dualde hay que destacar. Yo no comulgo con la idea de Dualde, pero tengo que respetar que el tipo vivió y gobernó a la Argentina en un momento muy complicado. Sí, por supuesto. Y fue capitán de un barco que se hundía. Sí. Y lo sacó a flote, así que hay que reconocer, más allá de que no resolvió los problemas estructurales, y en eso se criticó, pero hay que escuchar lo que dice, y a mí me pareció interesante algunas cosas que plantea. El tema de generar una Argentina productiva, creo que, en todo caso, generalmente las construcciones se hacen de abajo para arriba, eso creo yo. En este caso es al revés, no se empieza de los municipios, se empieza de arriba para abajo. ¿Pero qué significa? Generar una política productiva se comienza desde el gobierno nacional hacia las provincias y hacia los municipios, por ejemplo. Entonces, y la otra cosa que es de destacar lo que él dice, si vamos a esperar a los argentinos que nos resuelvan los problemas de afuera y nos ayuden de afuera, dice él, siéntese tranquilo a esperar, que no va a ocurrir. O sea, el G20 no ayuda en nada, dice usted. A ver, bueno, pero ¿quién nos resolvió? Hoy hubo reunión de gabinete ampliado, el presidente de la Nación, en un contexto donde se estaba celebrando algo, no sabemos bien qué era, pero porque los números de pobreza claramente no son para celebrar. Terrible. Pero el presidente dijo, vamos a ratificar el rumbo, de alguna manera vamos a profundizarlo, algo que la verdad que yo no estoy de acuerdo para nada, porque los resultados son magros. Entonces vamos a terminar duplicando a los pobres. Pero no, sobre todo... Sigue el rumbo. No, claro, pero bueno, digo, en ese contexto, digamos, ¿cuál es la evaluación que uno puede hacer sobre lo que viene? Y lo que dijo es, bueno, que los países del G20 respaldaban lo que estaba haciendo la Argentina. A propósito de eso que usted decía recién. Sí, la verdad lo dice él. Supongo que algo debe haber. Una gran parte de los países del G20 debe estar... ¿Por qué apoyan a la Argentina en este momento si las cosas no están bien? Porque la verdad que el capitalismo a escala mundial hoy está siendo manejado directamente por el capital financiero. Esta situación que describía Dualde es cierta y hay un patrón que conduce... Sí. Que es el Fondo Monetario, los organismos multilaterales de crédito, la Reserva de Estados Unidos, la Reserva Federal, y me parece que en ese sentido Macri es un alumno espectacular, y fue el anfitrión que esperaba el G20 para reunirse aquí en la Argentina. Es una política de dominación donde los trabajadores, las trabajadoras, los sectores mayoritarios de la población, no tenemos cabida, estamos excluidos de ese sistema que han pensado. Y Macri es especialista, porque si fijamos los niveles de pobreza, fijamos la situación de los jubilados y de los pibes en nuestro país, cómo estamos los trabajadores y las trabajadoras, cada vez peor. Si la mayoría de la población está excluida de la política económica del presidente Macri. ¿Y cuál es la función que tiene, por ejemplo, el sindicalismo en la Argentina? Digamos, hay un sector de la sociedad que es crítico con el sindicalismo cuando, por ejemplo, anuncia una medida y después lo termina levantando, que es lo que pasó con la CGT. ¿Qué piensa usted? Tiene razón, absolutamente, la sociedad de no confiar. No solo no tener continuidad en el plan de acción, sino que además de eso, tener dirigentes sindicales que, bueno, hace decenas de años que están al frente de los sindicatos, e inclusive viven
vive como empresario, piensa como empresario, actúa como tal. Pero en términos Y en políticos... términos de la política, el sindicalismo debería tener un rol más activo, pero bueno, lamentablemente acá los que más rol activo tenemos somos las 2 CTA y todo el espacio de Luján, que venimos actuando en unidad de acción, que el martes que viene vamos a acompañar a los jubilados a esperar el fallo de la Corte Suprema en favor de los jubilados, esperamos que así sea, así que en horas de la mañana, al mediodía, vamos a estar frente a tribunales, vamos a hacer una movilización el martes 18, y somos los que hemos protagonizado la confrontación abierta contra el modelo económico del gobierno de Macri, inclusive vamos a dar pelea fuertemente contra la reforma laboral. Ahora, lamentablemente hay un sector de dirigentes sindicales que conducen sindicatos muy importantes del país que lamentablemente no están, son más proclives a sentarse, a conversar y a resolver los problemas de ellos, no los problemas de sus representados, que a estar al frente del conflicto. Y eso, bueno, debilita la pelea, evidentemente. Y por eso la gente tiene razón, los trabajadores en particular, las trabajadoras, en criticar fuertemente a nosotros, a los dirigentes sindicales. ¿El gobierno tiene posibilidades de ser reelecto el año que viene? Sí. Yo creo que es un peligro. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Digo, la opción de la del campo oposición. popular. ¿Y la oposición? De la oposición, sí, la desunión. La falta de un programa común de 10 puntos que nos lleve a plantear la salida a la crisis y no matarnos por las candidaturas, sino fundamentalmente por, bueno, si estamos de acuerdo con ese programa de salvación del país que hay que plantearse en unidad del campo popular y bueno, y resolver, ir a elecciones con un candidato o candidata apoyada por todo el espacio, pero que eso candidata o candidato tenga la grandeza de tener la pluralidad necesaria para que no haya sectores del campo popular que queden afuera. Bueno, ahí está Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De fondo. Digo, y sí, bueno. Cristina tiene puede ser candidata. Es la que más mide, ¿no? En porcentaje de votos es la dirigente que tiene más intención de voto. Y a mí me parece que, en todo caso... ¿Ustedes apoyarían una candidatura de Cristina, por ejemplo? Bueno, justamente no me parece que hay que simplificar la pregunta ni la respuesta respecto al tema, porque en todo caso nosotros como CTA somos autónomos de todos los partidos, de todos los gobiernos, no nos es indiferente, no nos da lo mismo que vuelva a ganar Macri o que gane una representante o un representante del campo popular de la oposición. Pero digamos, por lo tanto apoyaríamos un frente nacional de salvación de la Argentina donde estén incluidos varios sectores, incluido no solo el peronismo, no solo Unidad Ciudadana, que esté Pino Solana, que esté el sector... ¿Pero apoyarían a Cristina con la misma intensidad que apoyarían a Sergio Massa, por ejemplo, que lo tenemos ahí de fondo? El tema es que nosotros, insisto, como CTA, no saldríamos a decir... compañeros afiliados a CTA, les decimos que vayan a votar tal cosa. Es decir, ustedes respaldan un proceso que contenga esto. Sí, yo creo que el tema de quién sea el candidato tiene que salir del consenso. No tiene que ser este o este contra este, siempre y cuando hablemos del campo popular. Si Massa está dispuesto a estar en un frente como eso, tiene posibilidad de disputar igual que Felipe Solá, igual que Rossi, igual que Cristina, igual que... no sé. ¿Y el sindicalismo, digamos, cómo juega en este armado político? Y la mejor manera que tiene el sindicalismo para jugar en este armado es no abandonar la calle. No abandonar la lucha por las reivindicaciones, para que no pase la reforma laboral, para que se venga abajo esa fórmula que calcula el haber de los jubilados, que los ha llevado a perder de manera tremenda y a pasar a la pobreza a la gran mayoría. Sí, aparte, además de la fórmula, la inflación que tiene la Argentina, lo que han subido los medicamentos, digo, más allá de la fórmula, que realmente es lamentable la situación, lo que pasa en la Argentina, ¿no? Es un sector muy vulnerable que no tiene defensa, digo, si no son los sindicatos no hay nadie que defienda a los jubilados. Por eso, pero digo, hay que tener cuidado hay dirigentes, compañeros dirigentes, no estoy hablando de aquellos que son conformistas con todos los gobiernos, sino estoy hablando de aquellos que estamos peleando. Yo temo que haya un pensamiento de relajarse. Bueno, ya está, total a Macri se le gana el año que viene y se acabaron los problemas. Cambiamos de gobierno y viene un gobierno nacional y popular y vamos a resolver los problemas que hoy los trabajadores estamos padeciendo. Bueno, no es así. No se le gana al neoliberalismo, a la derecha en la Argentina, solamente porque la gente está con bronca y entonces va a votar cualquier cosa
No, si hay dispersión de nosotros, si no hay pelea en la calle, pacífica, ejerciendo derecho constitucional, a protestar contra los despidos, contra los bajos salarios, en favor de que la paritaria sea libre y democrática, porque el gobierno va a querer imponer otra vez un techo a la paritaria, que no pase la reforma laboral, bueno, todas las cosas que decía anteriormente, evitar que sigan saqueándonos como lo están haciendo, me parece que eso es una garantía de que también se pueda construir en el espacio político una unidad férrea, importante, del campo popular, que nos lleve al triunfo del pueblo argentino sobre estas políticas neoliberales. ¿Quién tiene mayor influencia, Jaime Durán Barba o el propio Mauricio Macri, el presidente? ¿Qué sé yo? Para mí, Macri no es ninguna víctima. Algunos dicen Jaime Durán Barba es casi el ideólogo entonces del Macri, gobierno, pobre ¿no? Macri, entonces No, bueno, por ahí lo escucha se deja Macri, llevar ¿no? por Durán Barba y entonces se equivoca. No, no lo creo. Son todos, ahí yo no creo que... La diferencia de este gobierno que este gobierno no son gerentes del poder. En este gobierno son el poder, porque son los dueños del poder ellos. Y creo que Macri y Durán Barba, seguramente Durán Barba lo asesora, pero Macri también debe tener sus opiniones, así que los dos gobiernan. Eso es evidente. Bueno, la verdad, Micheli, le agradezco mucho por estar con nosotros. Ha sido muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.